Entonces, este es el término en el que nos quedamos la clase pasada. ¿Okay? Y luego ya corresponde reemplazar en la definición del PBI la formulita del consumo en bienes nacionales expresado en bienes totales menos bienes importados. La inversión también expresado en bienes totales menos bienes importados. El gasto público también expresado en función de bienes totales menos bienes importados. Es así, tenemos que el consumo en bienes nacionales, la inversión en bienes nacionales, el gasto en bienes nacionales. Nuestra misma fórmula de acá. Y luego, todos estos elementos importados sí los conocemos en conjunto. Sabemos el tamaño del contenedor, no la división del contenedor. Llegan los televisores al aeropuerto, al aeropuerto del Callao o al puerto del Callao, ¿no? Lleno de televisores. Sabemos el total. No sabemos cuánto será adquirido por los hogares, por las empresas, por el gobierno, pero sí sabemos el total. La suma de todos estos están acá. 1, 2, 3. Por tanto, restamos. ¿Esta fórmula es igual a la de acá? Sí, exactamente igual. Acá no hay importaciones, acá tampoco. Porque las importaciones que están en el consumo, en la inversión, en el gasto, las estamos restando acá. Muy bien. Ahí nos quedamos. Una mención muy importante es esta expresión X menos M, que se conoce como la balanza comercial o las exportaciones netas. En algunos libros está como balanza comercial, en algunos se conoce como exportaciones netas. Estamos tomando esa expresión de exportaciones netas igual a X menos M. Hay tres posibilidades, acá hay una diferencia. Un valor que es restado por otro. Hay tres posibilidades. Que el de acá sea igual al de acá, por tanto tendremos balanza comercial o exportaciones netas equilibradas, igual a 0. Si XN es igual a 0, entonces exportaciones son iguales a importación. La segunda posibilidad es que XN sea negativo, es decir, X sea 1000 y M 1200, por tanto tendremos un valor de menos 200. Esa es una balanza comercial deficitaria. ¿Listo? Y X mayor que M nos da lugar a una balanza superavitaria. Exportaciones 1500, importaciones 1200. Nos da un superávit. ¿Listo? Para ir entendiéndonos, vamos a empezar algunas preguntas. Voy a pasar lista. Pero mientras tanto, ¿alguien me puede decir cuál es la situación ideal entre estos tres resultados? ¿Alguien me puede decir? Voy ubicando la lista. ¿Qué es mejor para nosotros? ¿Un equilibrio? Es una buena situación, pero ¿es la mejor? ¿Un déficit? Un déficit, ya, no es la mejor. Ahora explico por qué. ¿Listo? Voy a pasar lista, pero mientras tanto Lo que ocurre es que en el comercio mundial, en nuestro país, ¿con qué funcionamos? ¿Con qué operamos? ¿Con soles o con dólares? Castillo, a ver, voy a pasar lista, por favor. En grupos de 3, me dicen su apellido. Castillo, Eulogio, Hidalgo, Badajoz, Robles, Trejo. Castillo Eulogio presente. Bien. Robles, Trejo. En soles, dice Wilser, sí, nosotros en el país operamos en soles. ¿Listo? Noa Alania, Laos, Arquiño, Córdoba, Seclín. Presente Córdoba, Seclín.
Perfecto. Por favor, habiliten sus micros, estén atentos. Lizárraga, Nagama, Aquino Alcántara, Arango Jayo. Arango Jayo presente. Perdón, Lizárraga, Arango, Aquino. Abanto, Tello, Abanto Carranza, Tello Acurio, Paz Paulo. Paz presente. Bien, Tello Acurio presente. bien. Jerónimo Flores, Medina Aguilar, Ceballos Murillo. Jerónimo Flores presente. Medina Bien. Aguilar presente. Bien. Jaimes Chávez, Calderón Neira, Miranda Miyazaki. Calderón Neira presente. Jaime Chávez presente. Miranda presente. Bien. Chuquihuachca, Huamán, Meneses Sánchez, Goya, Huachari. Meneses presente. Meneses, bien. Presente John, profe. ¿Quién? John Chuquihuacha. Chuquihuachca, perfecto. Goya no está, me dice Carlos Abanto. Al final veo eso. Goya no está. Tolentino Curo, Portocarrero Pérez, Dávila Collazos. Dávila Collazos presente. Tolentino Dávila, Portocarrero. Presente. Bien. Benavides Guarizueca, Jara Moreno, Ramos Hoyos. Benavides Guarizueca presente. Ok, Ramos Hoyos presente. bien. Flores Prado, Rodríguez Pilco, Agüedo Choque. Flores Prado presente. Rodríguez Pilco presente. Ok, Aguirre Choque presente. bien. Vázquez Bajonero, Sáenz Altamirano, Iglesias Román. Vázquez Bajonero presente. Ya, Iglesias presente. bien. Litano Portocarrero, Aguilar Chávez, Pintado Aguilar. Litano presente. Bien. Aguilar Chávez presente. Ok, Aguilar también, ¿no? Bien. Dávila Fernández, Gutiérrez Parreño, Zulca Sánchez. Gutiérrez presente. Bien. Presente. Ok, Zulca Sánchez presente, profe. perfecto. Julca, Cisquén, Flores, Coapasa, Tuesta Cabrera. Julca Cisquén presente. ¿Me dijo? ¿Tuesta? Julca Cisquén presente. Tuesta presente. Tuesta Tuesta también. presente. Flores. Romero Vázquez, Morán Torres, Araujo Navarrete. Araujo Navarrete presente, profesor. Bien. Medina Montes, Robles Prado, Julca Guapaya. Julco Guapaya presente. Ok, Medina presente, profe. bien. Finalmente, Salamanca Fernández y Medina Aldana. Salamanca Fernández presente, profe. Perfecto. Medina. Ya, acá tengo a Junior Steven Sáenz. Sáenz, ya. Carlos Abanto. Y Jesús Eduardo Jerónimo. Abanto. Jerónimo. Diga Salamanca, le oigo. Sí, es que se me cortó por un momento el internet y que no escuché si el superávit o el déficit era mejor. O el Lo ejemplo explico en que- lo explico en este instante. Estoy terminando con Jerónimo, que no lo ubico. Diga Aguedo. Sí, disculpe, no entendí muy bien qué significaba XN. Ahorita lo explico. Ya está Jerónimo, perfecto. Muy bien. Están viendo la presentación, ¿sí? XN es la diferencia entre X, que son las ventas al mundo de lo que producimos, ¿está bien?
menos M, que son las compras que le hacemos al mundo de lo que el mundo produce. Esto es X, nuestras ventas al mundo. M, nuestras compras. ¿Ok? ¿Cuál es la situación ideal? En principio, para decir cuál es la situación ideal o la mejor situación, resulta que en nuestro país operamos nosotros con soles. Es decir, los soles del Perú, 100 soles nos los aceptan en cualquier tienda, en cualquier lugar del Perú. Estamos en Lima, con 100 soles podemos comprar. Estamos en Tumbes, con 100 soles podemos comprar. Estamos en Puno, con 100 soles podemos comprar. Estamos en el cerro más alto, encontramos una tienda, ingresamos, con soles nos compran. ¿Listo? Pero los soles no nos sirven para el extranjero, para el mundo. Esto es, ¿qué necesitamos para ir al mundo? ¿Con soles? ¿Con qué vamos al mundo? ¿Con soles o con dólares? Con dólares. Perfecto, con dólares. ¿Y cómo generamos dólares? ¿Vendiéndole o comprándole? Vendiendo. Cuando nosotros vendemos, generamos dólares. Por tanto, es mejor tener una posición superavitaria, que significa que el valor de lo que le estamos vendiendo al mundo es mayor al valor de lo que le estamos comprando. Más adelante vamos a ver que eso tiene que ver justamente con ahorro externo, con endeudamiento. ¿Okay? Entonces, en este nivel es importante saber que la mejor digamos, el mejor escenario es que el valor de nuestras ventas al mundo sea mayor que el valor de nuestras compras. Porque eso nos va a generar una balanza superavitaria. ¿Listo? Otra posición buena es el equilibrio. Es decir, le vendemos 1000 al mundo y le compramos 1000. Es una situación de equilibrio. Pero no es tan buena esta posición de déficit. ¿Qué significa? Significa que le estamos vendiendo $1000 al mundo y le estamos comprando $1500. Aquí la pregunta es, ¿de dónde están saliendo los $500? Si estamos generando $1000, pero estamos gastando 1500, ¿de dónde salen esos $500? Algunas interpretaciones las vamos a hacer más adelante, pero no es el mejor escenario. ¿Perfecto? Alguien me preguntó que no entendía qué cosa era N. ¿Ya me captó qué cosa es XN? ¿Sí? Sí, profe, gracias. Perfecto. Muy bien. Este era el punto en el que nos habíamos quedado ayer, así que, perdón, en la última clase. Así que avancemos, ¿no? Dijimos que habían 3 métodos. De acá, cómo se produce es el producto por el precio, quienes compran. Y el tercer método es interesante porque todos ustedes deben estar sentados en una silla. Salamanca, dígame. No, sí, mi duda era que si esa cosa de medir el ingreso versus la exportación, importación versus exportación, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, que ya tiene un dólar como su moneda nacional, también ¿por qué le beneficiaría tener un superávit? ¿No? Esa es mi duda. Estados Unidos no es que sea un caso especial. La diferencia con Estados Unidos es que, a diferencia, digamos, en relación a otros países, la moneda de Estados Unidos tiene casi aceptación universal, casi aceptación mundial. ¿Okay? Es decir, el ciudadano de a pie que tiene sus dólares en el bolsillo puede subirse al avión e irse y venirse al Perú. ¿Cierto? No tiene que ir al mercado de divisas a comprar soles. ¿Por qué? Porque los dólares los aceptan también en el Perú. Es decir, con los dólares que tiene en el bolsillo se puede venir al Perú. Pero el peruano, con los soles que tiene en el bolsillo, ¿se puede ir a Estados Unidos? No, no se puede. Necesita primero hacer un cambio, una conversión. Tengo que convertir mis soles a dólares. ¿Está bien? Esa es un poco la diferencia. ¿Listo? ¿Quedó? Sí, ok, pero entonces el superávit no
O sea, el beneficio del superávit no vendría por generar por obtener una moneda que es más fuerte que la suya, como es nuestro caso. El beneficio viene porque nosotros tenemos disponibilidad de dólares para nuestras transacciones con el mundo. Ok. Pero claro, pero para Estados Unidos no ocurriría eso. No, es diferente en ese sentido, ¿cierto? Pero Estados Unidos tiene un problema en este momento, es uno de los países más endeudados. ¿Por qué? Porque los dólares que nosotros tengamos, ¿está bien? Son un pasivo para Estados Unidos. Es un activo para nosotros. Es decir, si en algún momento todos los dólares del mundo van a Estados Unidos colapsaría. Ya, pero es un tema monetario que lo vamos a mirar un poquito más adelante cuando hablemos de la economía abierta, en el sentido de las transacciones con el mundo, detalles de las transacciones, qué significa. ¿Ok? Por ahora en este nivel, interesante el tener claro el concepto de balanza comercial. Y el superávit o déficit justamente es el valor de lo que le vendemos al mundo frente al valor de que le compramos. ¿Ok? Muy bien. Continuamos entonces, a menos que tengan alguna pregunta. La siguiente es, entonces, esta figura que ya le hicimos, ¿no? Entonces, siguiente lámina. Por el lado del ingreso, el PBI, ¿cómo lo computamos por el lado del ingreso? Acá ocurre una cosa bastante curiosa. Todos ustedes deben en este momento estar sentados en alguna silla, en alguna banca, en algún taburete, y lo están mirando. Ya toquen la silla, por favor, y pregúntense qué materiales tiene. ¿Alguien me puede decir qué materiales tiene la silla con la que en la que está sentado? Plástico. Ya, plástico. ¿Qué más? Madera. Madera. Tela. Tela. Perfecto. Acá vamos a ver los chats. Madera, tela. ¿Listo? Pero si yo les digo, ¿qué tal si yo les digo, me creerían que nada de eso hay en su silla? Creo que no, profe. Usted me va a decir, pero si yo estoy mirando, lo estoy tocando. Cierto. Pero en esa silla, observen, hay un tema de rentas. Esto es, el que la vendió, imaginemos, compraron la silla en 120, ¿ok? Ya. El que la vendió tuvo una ganancia. Imaginemos que su ganancia es 20. Entonces, de 120 le quitamos la ganancia, nos queda en 100. ¿Qué cosa hay en esos 100 de costo, que se conoce como costo? Hay salarios, hay remuneraciones, hay impuestos. Esto es, otra forma de medir lo que Perú produce es viendo, ¿no? Sumando todas las rentas obtenidas por los agentes económicos en el proceso productivo. Es decir, sumando todos los sueldos y salarios, todos los impuestos, el consumo de capital fijo, que es el valor de la reposición de los activos fijos, la depreciación, el excedente de explotación, que es la ganancia o pérdidas empresariales. Si sumamos todo eso, vamos a tener la medida del PBI. Cuando ingresen a facultad, van a hacer algunos cursos donde efectivamente vean estos métodos de cálculo. A este nivel, digamos, clave es el tema de tener bien claro que existen varios métodos de estimación del PBI. Mediante esos varios métodos, nosotros llegamos a la conclusión de que si medimos por el lado del producto y nos da 1000, lo medimos por el lado del ingreso de la renta, nos debe dar 1000, y si lo medimos por el lado del gasto, nos debe dar también 1000. Profe, no está compartiendo, profe. Sí, estoy comentando, ¿no? Por los tres métodos que hemos hablado, la medida debe ser la misma. Miramos por el método de la producción, nos da 1000, nos debe dar 1000. Lo miramos por el método del gasto, también debe dar 1000. Y lo miramos por el método del ingreso, debe dar 1000. Esa es la idea de equilibrio macroeconómico. ¿Ok? ¿Listo? Esa es la idea de equilibrio macroeconómico. Perfecto.
Y este es el punto, pues, que ya mostré en la clase pasada. Se compra, se vende, toda la idea de negocio en el mercado, ¿ok? Justamente que refleja la convivencia, la confluencia, la integración de los dos elementos claves del mercado. La oferta y la demanda. Quienes compran y quienes venden. De esa manera es que podemos hablar de un equilibrio, ¿ok? Ustedes en el curso de introducción a la micro, pero también en el curso de introducción a la macro, miramos este primer modelo, donde hay una oferta, donde hay una demanda y donde hay un equilibrio. Una primera pregunta preliminar es, ¿por qué esta curva de oferta tiene pendiente positiva? ¿Por qué esta curva de demanda tiene pendiente negativa? ¿Ok? Les lanzo la pregunta. ¿Qué le conviene a ustedes como consumidores? ¿Qué les conviene? ¿Que los precios sean altos o que los precios sean bajos? Bajos. Que sean bajos. ¿Ok? Y si el precio de algo baja, ¿ustedes estarían dispuestos a comprar más? Sí. Exactamente. Este gráfico es eso. Dado un precio, vamos a ir al detalle de esto, dado un precio, nosotros compraremos una cantidad. Si el precio baja, estaríamos dispuestos a comprar más. Este es un par ordenado, este es un gráfico en el plano cartesiano, este es un par ordenado, este es otro par ordenado. Los podemos juntar. Y así, si los juntamos, nos da una curva con pendiente negativa. Esa es la idea de demanda, fundamentalmente. Que la demanda tiene... Carlos Abanto Carranza, ¿por qué dice depende? ¿Aló? Mientras va escribiendo Carlos Abanto. Esto es universal. Se conoce como la ley de la demanda, la relación inversa entre precio y cantidad. ¿Listo? ¿Habrá algún consumidor que esté contento cuando los precios suben? Y la respuesta es no. ¿Toda curva de demanda tiene pendiente negativa? La respuesta es no. Hay casos en los que la demanda no tiene pendiente o es inelástica. Sobre eso vamos a hablar en un instante. Mirando acá la curva de la oferta. La curva de la oferta, existen bienes de lujo, me dice Carlos Abanto, los cuales no pueden ser comprados por la mayoría de los ciudadanos como un avión. Sí, pero hablando de un bien cualquiera, independiente, es importante lo que dijo su compañero Abanto, pero olvidándonos por un instante de si tenemos recursos o no, poniéndonos en la posición de un bien cualquiera, que lo estuviésemos comprando, cualquier bien, hasta un avión. Pero independiente de si podemos comprarlo o no, imaginemos que lo estamos comprando a este precio. La pregunta es, si el precio del avión baja, ¿la gente estará dispuesta a comprar más aviones? Sí. En ese ejemplo extremo, compañero, es decir, en general, todos los bienes tienen una relación inversa entre precio y demanda. Contadas excepciones. Ahora explico esas excepciones. ¿Okay? Una excepción de si hay esa relación inversa. Los bienes Giffen son una curiosidad. Son una curiosidad en el sentido de... un bien Giffen lo que dice es, cuando el precio aumenta, la gente está dispuesta a comprar más de ese bien. Un bien Giffen tiene una relación de este tipo. Y es una curiosidad teórica. Por el concepto de estática comparativa que vamos a plantear más adelante. ¿Okay? ¿Cuándo yo estaría dispuesto a comprar más de un bien si su precio está subiendo? Si el precio de un bien está subiendo y yo estoy dispuesto a comprar más, es porque tengo otro valor en la mente, que es el precio esperado. ¿Ya? Entonces aquí se confunde. Muchas veces dice, estás comprando, hay una relación directa entre el precio y la cantidad. Ahí hay un tema. ¿Por qué? El tipo de cambio. Imaginemos algo, imaginemos un bien. Un segundo, por favor.
Entonces, Entonces, si yo estoy comprando, por ejemplo, dólares, yo los puedo comprar preocupado por el precio de mañana. Si sé que mañana va a subir el dólar, pasado va a seguir subir el dólar, entonces yo prefiero comprar hoy. ¿Okay? Este es un tema así fundamental. Respecto al monopolio en la oferta, claro, hay una particularidad ahí con el tema del monopolio, pero en relación a la demanda, ¿listo? En relación a la demanda existe esta vinculación. Casos particulares, por ejemplo, el tema de la sal. En la sal no habría esta relación de inversa entre precio y cantidad. Algo así como, a ver, vamos a hacer algunas preguntas. Déjenme ver las personas. A ver, Albert Litano. Albert. No, hola, profesor. ¿Qué tal? Albert. ¿Tú sabes cuánto de sal se pone a la comida? No. Pero digamos, ¿tú sabes distinguir entre comida salada y no salada? Sí. Ya, entonces, resulta que la sal tiene una cantidad definida. Entonces, por ejemplo, ¿tú crees que si la sal se torna más barata, estarías dispuesto a echar más sal a tu sopa? No, no estaría dispuesto. No estarías dispuesto. Entonces, ese es un ejemplo en donde la relación entre el precio y la cantidad no se expresa de esta forma. Porque cualquiera sea el precio de la sal tiene que estar en la misma cantidad. ¿Ya? Hay casos así particulares que lo vamos a ir mirando en algún momento, pero dentro de esta misma clase. Ok, entonces, pero lo importante es que la interacción entre la oferta y la demanda nos debe dar un equilibrio, sobre el cual vamos a conversar un buen rato acá. ¿Ok? Pero si deseo comprar más sal pensando en el futuro, es que ahí hay una relación. Mire, cuando uno compra, a ver, vamos a aprovechar esta pregunta, este comentario de su compañero Ramos, que dice, si deseo comprar más sal para el futuro. Voy a compartir toda la pantalla. Algo que va a ser muy importante para nuestro curso, y ya lo planteo de manera anticipada, pero que es hoy, lo que igual tenemos que hacer es preguntarnos, ¿una variable de qué depende? La variable X, ¿de qué depende? ¿Ok? Están viendo el Excel que estoy haciendo, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profesor. Perfecto. Entonces, esta variable X, si es una variable de demanda, ¿de qué depende la demanda del bien X? Entonces hay un conjunto de valores, por ejemplo, la demanda del bien X depende de su precio, pero también depende de si yo tengo ingresos. Pero también puede depender del precio de un bien complementario. Ejemplo es este caso de la mantequilla y el pan. Ustedes en su casa han entrado a la refrigeradora de su casa, han abierto la refrigeradora de su casa y han encontrado queso. ¿Y si les ha antojado una tajada de queso? ¿Sí?
¿Es posible? A ver, coméntenme. Jóvenes, ¿en su casa ustedes al ver en la refrigeradora queso, se han antojado de una tajada de queso? Sí, profe. Perfecto. Por supuesto, el queso es rico, me lo puedo comer en tajadas. Pero pasa lo mismo con la mantequilla, cuando abren la refrigeradora y encuentran la mantequilla. ¿Alguien ha dicho, uy, me quiero comer una tajada de mantequilla? Pan. No. Estoy preguntando por la mantequilla. ¿Se les antoja la mantequilla y dicen, caramba, una tajada de mantequilla? No. No, ¿verdad? ¿Cómo la comemos, la mantequilla? Pan. Con pan, como acá dice pintado, mantequilla con su galletita. ¿Listo? José Calderón dice que ahora le acaba de pasar, que se antojó del queso. Perfecto. ¿Qué sería, si esto es mantequilla, el precio del complementario, cuál sería? El pan. El precio del pan. Entonces la mantequilla va a depender del pan. Pero también el precio del sustituto. ¿Ok? Gustos y preferencias, me gusta o no me gusta. Y así una serie de valores. Uno de esos valores que tiene que ver, ¿no? Es que yo podría definir mi consumo del bien X no por su precio de hoy, sino por el precio de X esperado. Le voy a poner P más N. Hay un conjunto de variables que están comprometidas con un bien determinado. Esto es lo que nosotros vamos a hacer, vamos a definir como entre variables exógenas y variables endógenas. Aquí la de XD, que sería la demanda del bien X, va a depender de muchas variables. Entonces muchas personas confunden esto. El precio de hoy y el precio de mañana o de pasado, pero son dos variables diferentes. ¿Listo? Esto a propósito del comentario de uno de sus compañeros que decía, pero si deseo comprar más pensando en el futuro, cierto, sí, por supuesto que puedes hacer eso, ¿ok? Pero entonces no estamos hablando del precio de hoy, estamos hablando del precio del futuro, que es otra variable. ¿Listo? Y también en la demanda, ¿ok? Hay determinantes particulares. A ver, una pregunta a... Quiero acceder un momento a la lista de participantes. Una pregunta es, Garbinie Portocarrero. Garbinie. ¿Sí, profesora? Tengo la pregunta siguiente. ¿Tú en el verano has consumido helados? Sí, ¿Y la temperatura tiene que ver con esa demanda de helados? claro. Ajá, entonces, si hablamos de helados, tendríamos que considerar la temperatura, ¿cierto? ¿Podríamos omitir la temperatura cuando hablamos de helados? Creo que no. No, pues porque entonces estaríamos determinando mal. Porque para hablar de helados necesitamos que la temperatura sea considerada, porque es una variable clave para los helados. ¿Listo? Entonces tú puedes decir, caramba, qué calor. Me quiero comer un helado, ¿cierto? Ya. Manuel Hidalgo. Manuel Hidalgo. Sí, profesor. Esa expresión de caramba, qué calor, quiero consumir un helado, quiero comer una gaseosa helada, ¿aplicará para la compra de celulares? ¿Tú alguna vez has dicho, uff, qué calor, quiero comprarme un celular? No, claro que no. Claro que no. Entonces, si hablamos de celulares, temperatura no podría estar, ¿cierto? Como determinante. Así es. Exactamente. Entonces, este es un punto muy importante. Vamos a hablar más adelante de variables. En la economía es necesario distinguir las variables. Acá tenemos dos tipos de variables. XD va a ser una variable endógena. El resto de variables las vamos a denominar, el resto van a ser variables exógenas. ¿Ok?
Muy bien. Entonces, ¿qué nos interesa acá? Justamente, ¿por qué endógena? Porque su valor va a depender del resto. El valor de las exógenas. Acá, variables exógenas y parámetros. Eso deben saberlo, pero son clave las variables exógenas y los parámetros. ¿Listo? Entonces, observen, ¿ah? Y aquí adelanto ya un poco el concepto de estática comparativa. Aquí en la estática comparativa nos vamos a preguntar, ¿qué pasa con XD si varía? Aquí tenemos varias posibilidades. ¿Qué pasa con XD si varía su precio? Si varía el ingreso, si varía el precio del complementario, que lo voy a denominar PC, el precio del sustituto, gustos y preferencias, si el precio del futuro, la temperatura, si estamos hablando de los helados. Es decir, X se va a ver afectado cuando se modifiquen todas estas. ¿Y en qué consiste la estática comparativa? ¿Está bien? Resulta que en estas variables hay algunas que tienen influencia positiva. Para la demanda es negativa. Los ingresos tienen influencia positiva. El precio del complementario tiene influencia. A ver, si el pan se encarece, compro menos. Si el precio del pan sube, compro menos mantequilla. Influencia negativa. El precio del sustituto, si el precio del... A ver, el sustituto, si el precio de la Coca-Cola sube, y estamos hablando de Pepsi-Cola, si el precio sube, la cantidad de Pepsi-Cola sube. Relación positiva. Gustos y preferencias, esto es depende. Si me gusta o si no me gusta. Si pienso que el producto se va a encarecer en el futuro, voy a comprar más de X, esto es positivo. Y si hay más calor y estamos hablando de helados, esto también va a depender. Si X de ese helado, ¿ok? Entonces lo pongo como signo, dependiendo de qué relación exista. Igual con gustos y preferencias. ¿Ok? Entonces, ¿por qué necesitamos hacer estática comparativa? Porque hay un problema, por ejemplo. Si sube el precio de X, va a caer la cantidad demandada. Si sube el ingreso, va a subir la cantidad demandada. Entonces acá hay dos variables con efecto contrapuesto. ¿Listo? Si hay dos variables con efecto contrapuesto, ¿está bien? Entonces no voy a saber cuál va a ser el efecto final. ¿Listo? Entonces la estática comparativa implica, ¿qué pasa si XD varía? No. Entonces, entonces acá nos vamos a preguntar, si precio de X varía, es necesario advertir que necesitamos mantener el resto de variables para poder ahí sí decir, caramba. En otras palabras, ¿cómo lo entendemos así? Observen, ¿ah? XD, pensando solamente en dos variables. XD, la cantidad es 100. El precio de X es 1. Y el ingreso es 100. ¿Listo? Entonces, como ustedes pueden observar, más o menos esta relación existe así. Mi ingreso 100, precio de X1, entonces puedo comprar 100 unidades. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si precio de X sube a 2, aumenta a 2, pero el ingreso se queda? Marilyn Arango. Marilyn Arango. Sí, profesor. ¿Estás viendo este ejemplo?
Sí. ¿Puedes responderme esta pregunta? ¿Qué pasa si el precio de X aumenta a 2, pero el ingreso se queda en 100? Compraré menos unidades. ¿Tienes algunos números? ¿Puedes decirme a cuánto bajaría? A la mitad. A la Sería. mitad, más o menos. Es decir, si tengo solamente 3 variables, ¿ok? Si tengo estas 3 variables, ¿qué pasa si el precio de X eleva a 2? Entonces resulta que aquí mi incógnita es ¿qué va a pasar si el precio se movió a 2? Mi incógnita es, ¿podré comprar solo 50? X es endógena. Su valor depende de lo que pase con las otras variables. Esa es la idea de estática comparativa. Muevo una variable manteniendo constante el resto. ¿Listo? Esto lo vamos a ver en esta misma clase, justo porque forma parte de esta segunda sesión, el tema de los modelos, ¿no? Entonces estábamos acá, hay variables, ¿no? Y nos interesa el equilibrio. Miremos con cierto detalle. Esto, hemos hablado algo de micro, ¿no? En microeconomía se habla de oferta y demanda del bien X, que es lo que hemos hecho en este momento es algo de micro, pero para dar una idea de esto. Y en macro hablamos de oferta y demanda agregadas, ¿ok? Nos interesa el equilibrio. Profe, disculpe. Diga. Nos quedamos en el Excel. Comparto la pantalla, algo raro. A ver, ahora sí. Vamos a... Ok. Ahora sí ven la pantalla, ¿no? Sí. El Excel lo voy a subir a Paideia. Puedo subir el Excel, pero es una anotación simple, pero lo puedo subir. ¿Listo? Entonces, observen. En general, siempre estoy hablando de equilibrio, porque esa es la idea de la... Ok, entonces... Bien. ¿Listo? Con esto vamos a trabajar y hay un tema matemático detrás de esto que lo vamos a mirar en esta clase. Volviendo un poco al concepto de PBI, hay una medida que es clave. El PBI interesa, por temas de política económica, saber cuánto es el ritmo de crecimiento de una economía. Con estos mismos datos, el crecimiento del PBI no es otra cosa que la fórmula de la variación, ¿ya? Pero que en términos de PBI se le denomina crecimiento. Y medimos el crecimiento del PBI cuando comparamos, por ejemplo, el PBI real del año T frente al PBI real del año T-1 entre el PBI real del año T-1 por 100. Por ejemplo, el crecimiento entre 1999 y 1998 fue de 0.95%. ¿Listo? Acá estamos computando 117.000, que es el de 1999, menos 116.000 entre 116.000. Pero, por ejemplo, el crecimiento 2006-2005 fue 159.000 menos 148.000 entre 148.000, 7.56%. Este numerito es clave en materia económica, en materia de variación del PBI, porque cuando la economía crece muy poco, como en este caso, hay preocupación. ¿Por qué? Porque se entiende que la economía genera empleo cuando crece. Y en este ritmo está creciendo muy poco porque más o menos el crecimiento poblacional es 1%, 0.9%. Entonces, si el producto crece a 0.9% y la población también lo hace a 0.9%, entonces la economía no está creciendo. El crecimiento del PBI 2006-2005 fue de 7.56. Este número sí es muy interesante porque
este crecimiento sí es muy interesante porque la economía está creciendo a un ritmo que permite generar el empleo suficiente que se genera cada año. Caramba, ¿qué es eso de que cada año se genera empleo? Necesidad de empleo, perdón. Sí, cada año se genera necesidad de empleo en los términos siguientes. Estadísticamente, jóvenes, cada año nacen nacimientos aproximados son como más o menos como 600.000 niños en el Perú cada año. 600.000. ¿Listo? Estos 600.000 niños, entre puntos más y puntos menos, a 15 años después, observen, presten atención a este dato, 15, 16 años después, ocurre un evento muy, muy importante. 15 años después, acaban. ¿Qué cosa acaban 15 o 16 años después estos niños que nacieron? Díganme. Colegio. El colegio. Acaban el colegio. Y el colegio es un hito clave en la vida de las personas, porque hay muchos que continúan estudiando, pero hay otros que ya no continúan estudiando. ¿Ok? Entonces, 15 años después, ¿ya? Estamos hablando, imaginemos, este año 2021, el 2020 deben haber acabado más o menos 500.000 niños y niñas. 500.000. Y de estos 500.000, 350.000 van a trabajar. ¿Qué sabe ser alguien que ha acabado la secundaria? ¿Pueden decirme de qué podría trabajar? Díganme. Ayudante. Mesero. ¿Algo más? Call center. Call center. ¿Podrá ser el jefe ingeniero de planta? No. No, profe, no. ¿Listo? Ambulante, como dice por ahí. Rappi. Exactamente es eso. 350.000 entran al trabajo. Por tanto, el 2021, la economía tiene que generar 300.000 puestos de trabajo este año. ¿Listo? Y entonces alguien podría decir, pero profesor, entonces, caramba, es cierto, Rappi, has trabajado Rappi. Acá uno de sus compañeros dice. ¿Qué mayores conocimientos necesitaste? No necesitas más conocimientos que el saber manejar la moto o la bicicleta. ¿Ok? Muy bien. Entonces ustedes pueden decir, pero profesor, entonces es 350.000 empleos. No, porque de acá 150.000 estudian. Y el 2020 han acabado 150.000 que antes se pusieron a estudiar, 5 años antes. O sea, el 2020 han acabado la universidad, han acabado la carrera, 150.000 que habían decidido continuar estudiando en la promoción 2015. Esto es, todos los años hay 150.000 más o menos, asumiendo que todos estudian los 5 años, por un ratito olvidémonos de los 3 años de técnicos. ¿Está bien? ¿Listo? Entonces, hay 150.000 profesionales. ¿Listo? Esto de acá es mano de obra no calificada. Y esto de acá es mano de obra calificada. Pero con todo, la economía necesita todos los años generar 500.000 puestos de trabajo. ¿Y cuándo se genera estos 500.000? Cuando la economía crece por lo menos entre 5 y 6% cada año. Entonces, ¿cuánto va a ser el crecimiento de la economía? ¿Cuánto fue el año pasado? En lugar de crecer, la economía cayó 9%. No solo no ha generado nuevo empleo, se han perdido empleos. Esta medida de crecimiento es clave para las cuestiones de política económica.
Muy bien, esto es más una preocupación. ¿Okay? Ya hemos hablado de crecimiento económico. Otra variable que vamos a usar en este curso es la tasa de interés. Resulta que la tasa de interés es un elemento importante en las decisiones económicas. Además del PBI, la tasa de interés es otra variable. Y la tasa de interés refleja el ritmo al que, por ejemplo, los empresarios toman deudas. ¿Listo? Y cuando toman deudas, ¿qué les interesa? A un empresario que va a tomar deudas, ¿qué le interesa? ¿Que la tasa de interés sea alta o que la tasa de interés sea baja? ¿Me pueden decir? Baja. Que la tasa de interés sea baja. Sea baja. ¿Por qué? Porque esta es la tasa de interés que los empresarios van a pagar. Si se prestan 100 y la tasa de interés es 6%, van a pagar 106. Pero si se prestan 100 y la tasa de interés es 1%, van a pagar 101. Entonces a los empresarios les interesa que la tasa de interés sea baja. Y acá hay un tema de política económica. ¿Ok? Pregunta, si ustedes fuesen el gobierno o el Banco Central y desean reactivar la economía, ¿qué hacen con la tasa de interés? ¿La elevan o la disminuyen? La disminuimos. Disminuir. ¿Para qué? Para que la gente las se personas se motive a arriesguen a sacar tomar más préstamos. préstamo. Exactamente, para que los empresarios estén dispuestos a tomar préstamos. ¿Y qué hacen los empresarios con los préstamos que toman? Inversión. Lo invierten. Y luego de eso, producción. Vean esa relación. Esta es una variable que se relaciona con la economía en estos términos. Es una variable de política económica, por ejemplo. ¿Ok? Muy bien. Y otra variable que vamos a mirar es el tema de las cuentas fiscales. Profe, disculpe, ahora en este momento no está compartiendo pantalla, solo. Muy bien. Entonces, habíamos hablado de la tasa de interés. Este gráfico muestra la tasa de interés de referencia. Así a este ritmo va evolucionando. Sube, disminuye, aumenta, disminuye, aumenta, disminuye, continúa disminuyendo. Para el 2020 el Banco Central disminuyó la tasa de interés. ¿Por qué? Como hemos dicho, la economía estaba recesándose, estaba cayendo la economía y disminuye y genera empleos, y un interés del Banco Central era disminuir la tasa de interés para que los empresarios tomen créditos y de esa manera ayuden a recuperar nuestra economía. Otra variable que vamos a mirar en este curso y muy importante, es el tema de las cuentas fiscales. Las cuentas fiscales del sector público no financiero. Esto es parecido, les pido que recuerden, a la balanza comercial, que tiene 3 posibles valores: positivo, negativo y 0. ¿Qué significa las cuentas fiscales? Nosotros tenemos 2 tipos de cuentas fiscales. La que se denomina resultado primario y la que se denomina resultado económico. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? La diferencia es que en el primer caso, económico. La diferencia es que en el primer caso, a los ingresos del sector público, del gobierno, le restamos los gastos no financieros. Los ingresos son fundamentalmente los impuestos, ingresos por impuestos. Y a esos ingresos hay que restarle lo que el gobierno gasta en su día a día. ¿En qué gasta el gobierno en el día a día? En hacer que funcionen los ministerios, en el mantenimiento, en pagar a los médicos, en pagar a los maestros, en comprar medicinas, etcétera. Este es el día a día. Eso se conoce como resultado primario. Y hay 3 posibles valores: que los ingresos sean mayores que los gastos no financieros. En ese sentido, la barrita apuntará para arriba. Este cuadro, vean este gráfico, acá está el 0. Y el resultado como porcentaje del PBI. Si tenemos superávit, la barrita azul apuntará para arriba. Si la cuenta está equilibrada como acá, la barrita estará casi en 0. ¿Listo? Y si hay déficit, esto es, si el gasto supera al ingreso, la barrita azul apuntará para abajo.
¿Cuál es la historia de la barrita azul en el Perú? Que en general hemos tenido déficit primario en los años 70, ¿está bien? Hasta los 80, de los 90 en adelante hemos tenido en general resultado primario positivo, lo cual es bueno. Es decir, los ingresos del gobierno alcanzan para financiar sus gastos y aún así sobra platita. Pero de los últimos años, vean, 2016, 2017, la barrita azul apunta para abajo. Hay un problema entonces ahí. Los ingresos del gobierno no están alcanzando para financiar todos sus gastos. ¿Listo? ¿Eso es malo? Es malo. Cuando hay déficit es malo porque el déficit lleva al endeudamiento. Ok. Pero la barra, el valor más importante es este concepto de resultado económico. Porque a lo mismo que antes, ingresos menos gastos no financieros, hay que restarle la deuda, el pago de deuda. ¿Listo? Hay que restarle el pago de deuda. Y vean que la situación es más dramática. Es decir, incluyendo deuda, estas barritas siempre han apuntado para abajo, salvo escasos años, que es del 2001, 2002, 2003, 2004. ¿Ok? Esto es preocupante porque cada barra que apunta para abajo es deuda. Esto de acá es una deuda que no acumula, sino este es el déficit que tuvimos este año, el déficit que tuvimos este año y que al que se suma el de acá, el déficit, ¿no? Entonces tenemos 3 déficits. El déficit cada vez más creciente. ¿Listo? Esta es una preocupación para el gobierno. Y podemos dividir en 2 momentos digamos, la historia del Perú en materia de cuentas fiscales. Un periodo en el que teníamos déficit primario y déficit económico, lo cual era terrible. Un periodo en el que teníamos déficit económico, pero superávit primario. ¿Está bien? Déficit económico, pero superávit primario, lo cual es en principio bueno porque nos dice, el gobierno está financiando, el gobierno por lo menos está financiando sus gastos corrientes y cuando ya tiene que pagar deuda, cae en déficit. Eso puede ser justificable porque esta deuda es la que han tomado otros gobernantes. La deuda se paga 5 años después, 15 años después. No sé si han oído que el gobierno el año pasado vendió deuda a 100 años. Vendió unos bonos que se van a capitalizar recién de acá a 100 años. Esto es, estamos en el 2021. En el 2121 recién va a aparecer esa deuda a ser pagada por el gobierno de esa época. ¿Está bien? Entonces, esta situación es entendible, superávit primario, ¿listo? Y déficit económico, va bien. Pero la situación ideal es esta de acá. Cuando tenemos superávit primario y superávit económico. Este es el mejor de los mundos. ¿Por qué? Porque el gobierno va a tener ahorros. Cada barrita roja es ahorro. Y que se mide en miles de millones. ¿Ok? Esto de acá es insostenible. Esta es una... Vean, ¿qué significa? El 2005, 2006, o sea, acá, por ejemplo, acá el 2006 tuvimos un superávit de 2% y pico. 2007, 3%. 2008, 2% y pico, más pico y pico, ¿está bien? Entonces acá sería 2 más 3 más 2 son 7, más 1 que estamos acá, 8. 8 puntos del PBI. ¿Qué significa que tengamos un superávit de 8 puntos del PBI? Un punto del PBI, pensando en el PBI del 2019, que es 769,000 millones, un punto del PBI sería 7,699 millones. 8 puntos sería 46,000 más 15, como 60,000 millones. Es decir, en solo 3 años Perú generó 60,000 millones de ahorros. E imagínense qué significa
que el Perú tenga déficit permanente. ¿Ok? ¿Listo? ¿Qué significa que el Perú tenga déficit? Que son varios años de desahorro. Con la crisis del coronavirus, el déficit ha caído terriblemente. Ha aumentado terriblemente. Hemos llegado nuevamente a 8%, casi 8% de déficit. ¿Listo? Esto es, solo el año pasado, nuestro déficit asciende a como 60.000 millones. Todo eso se va a transformar en deuda, todo eso es preocupación. Esta es otra variable que nosotros miramos en el gobierno, ¿ok? Esta es otra variable que nosotros miramos en el gobierno. ¿Listo? ¿Quién hizo esta, quiénes nos gobernaron acá? En términos económicos, caramba, estamos pensando en Velasco y en Morales Bermúdez. Hasta Belaúnde Terry, ¿cierto? Y Alan García. Acá tenemos un episodio de reformas implementadas por Fujimori y algo que sorprende a muchos. Vean esta regla. Todo esto de acá es alguien que lo considera medio borrachín. ¿Quién nos gobernó del 2000 hasta el 2006? Toledo. Entonces, vean esta regla de política económica. Curiosamente, buenos resultados hemos obtenido con dos presidentes que son cuestionados. Fujimori y Toledo. ¿Ok? Pero eso ya es otra figura. Lamentablemente, ambos, tanto Fujimori como Toledo, que vean, el desempeño económico de ambos, excelente, lamentablemente se fueron por el lado oscuro, por el lado de la corrupción. Pero eso es otra historia. Acá nosotros hablamos de economía. ¿Listo? Muy bien. Muy bien. Y vean que en concordancia con el ritmo al que evalúa el déficit, elevado déficit, elevada deuda, bajo déficit, baja deuda, es que nosotros tenemos una deuda que ha ido disminuyendo, pero que lamentablemente por el COVID se va a elevar. ¿Ok? Se va a elevar. Hay varios escenarios. ¿Cuánto se va a elevar el 2021? Como porcentaje del PBI, nuestra deuda era menor a 30%, pero lamentablemente esta deuda se va a elevar como a 50, 60, dependiendo del escenario, a 36, a 39, a 46, a 50. Escenarios de endeudamiento. ¿Ok? Muy bien. Esta situación de los escenarios, ¿por qué nadie dice cuánto nos vamos a endeudar en el 2021? Es porque la economía está en el ámbito de lo que se conoce como las ciencias no experimentales. En las ciencias experimentales se pueden hacer experimentos. Un experimento, por ejemplo, es tenemos un papel, le aplicamos fuego, si es un papel, se va a quemar. Podemos repetir 500 veces el experimento y 500 veces se va a quemar. Agarramos una piedra y la soltamos al piso, ¿va a caer? Sí. ¿Se va para arriba? No. La soltamos 500 veces. ¿A dónde va? Al piso de nuevo. ¿Listo? Son los experimentos. Cuando las ciencias son experimentales, hay experimentos previos y los resultados son ciertos. Pero resulta que hay un amplio espectro en la materia económica donde no se pueden hacer experimentos. ¿Alguien sabe cuál va a ser la evolución de la Bolsa de Valores de Lima? No sabemos. Podemos especular, podemos hacer un modelo para decir más o menos cómo va a ir el ritmo. ¿Alguien sabe cuál va a ser el tipo de cambio futuro? Si va a continuar subiendo, si va a caer. Lo más probable es que continúe subiendo. Pero con exactitud sabemos si va a continuar subiendo o bajando. No. En este caso es que en economía, como no es posible experimentar, nosotros tenemos que hacer modelos. En modelos donde se hace estática comparativa. La estática comparativa es una especie de experimento. Ya hicimos una estática comparativa hace un momentito. ¿Qué pasa si el precio aumenta a 2? La probabilidad es que
disminuya la cantidad comprada. Y aquí los resultados son probables. En materia económica, nadie, ningún economista serio va a decir, estoy seguro al 100%. Profesor, no está compartiendo pantalla. No, estoy comentando justamente esta figura, ojo, ¿ah? Estoy hablando del tema de qué ocurre en las ciencias experimentales. Les pregunto, aprovecho para preguntarle, señorita, imagine que usted tiene un papel, ¿no? Y le aplica fuego. ¿Qué cree que va a pasar? Se va a quemar. ¿Está segura? Sí, ¿Al 100% segura que se va a quemar? sí. Exactamente. Esa es la idea de experimento. Cuando los experimentos concluyen en algo, en una seguridad de que efectivamente va a ocurrir eso. ¿Ok? Pero en materia económica, ¿estamos seguros que los negociantes van a tener ganancias? Y la respuesta es no, pueden tener pérdidas, porque hay variables que pueden ir en contra, como el caso del COVID. Alguien en el 2019 podía decir que los negocios iban a quebrar el 2020 y el 2021. Nadie. La economía estaba yendo bien. Los restaurantes estaban yendo bien. ¿Listo? Pero nadie pudo anticipar. En las ciencias no experimentales solamente nos evaluamos en base a modelos. La pandemia del COVID acaba de confirmar que toda la economía es no experimental. Porque lo que iba a pasar el 2020 nadie lo anticipó. Entonces, solo hay modelos. En los modelos económicos de proyección de crecimiento, nosotros el 2019 estábamos preocupados porque la economía tenía crecimiento bajo. Y los modelos económicos para el 2020-2021 hablaban de una recuperación económica. Ningún economista, ni de los mejores, pudo anticipar el COVID. ¿Listo? Muy bien. Entonces, en general, nosotros trabajamos con modelos económicos. ¿Y cuál es la lógica de un modelo económico? Un modelo económico es una descripción simplificada de la realidad. Hace un momento hemos hecho un modelito económico. Hemos dicho cómo funciona la demanda. ¿Recuerdan? Hemos dicho que la demanda del bien X, ¿de qué depende? De su precio, del precio del complementario, del ingreso, del precio del sustituto. Eso es un pequeño modelo económico. Es una descripción simplificada concebido para ofrecer hipótesis sobre conductas económicas que pueden comprobarse. Claro que pueden comprobarse. Justamente les comentaba, ¿qué pasa si el precio se aumenta? Yo puedo comprobar que la cantidad va a disminuir. Una de sus características importantes es su diseño necesariamente subjetivo, ya que no existen mediciones objetivas de los resultados económicos. Es decir, cuando hacemos este modelo, nosotros estamos asumiendo un comportamiento. El punto es que, dependiendo, distintos economistas pueden emitir juicios diferentes sobre lo que es necesario para explicar sus interpretaciones de la realidad. Hay economistas que pueden decir, por ejemplo, para que la economía funcione, el gobierno debe intervenir. Y habrán economistas que dirán, no, para que la economía funcione bien, el gobierno no debe intervenir. Son dos economistas que emiten juicios diferentes. El modelo estándar de oferta y demanda es un buen ejemplo de un modelo económico útil. Su fin básico es explicar y analizar los precios y las cantidades con que se comercia en un mercado competitivo. Las ecuaciones del modelo determinan el nivel de oferta y demanda en función del precio y otras variables, como los ingresos. El precio de equilibrio del mercado depende de que la oferta sea igual a la demanda a ese precio. Aquí es importante tener claro que un modelo se construye con supuestos. Un modelo es tan bueno como sus supuestos. ¿Qué significa? La palabra supuesto no debe entenderse como que yo puedo pensar, asumir cualquier cosa. No. La palabra supuesto es, observen, ¿ah? Voy a compartir lo que hicimos hace un momento con el Excel. Vean. Acá.
Este es un supuesto. Estábamos hablando de helados y acá estábamos hablando de celulares. ¿Bien? Mis supuestos sobre los helados son correctos. ¿Los helados dependen de su precio? Sí. ¿De que yo tenga ingresos? Sí. ¿De una comida que es un bien complementario? Sí. ¿Del sustituto? Sí. Los otros helados de la competencia. Si me gustan o no, los precios futuros podría ser y la temperatura fundamentalmente. Entonces, este es un buen supuesto. ¿La temperatura influye sobre los helados? Sí. Celulares. Acá también tengo mi construcción. Pero yo estaría cometiendo un error si este ejercicio, este modelo yo lo pongo para los celulares. Mi modelo sería incorrecto, porque estoy suponiendo, ¿está bien? Estoy suponiendo que la temperatura influye sobre los celulares, sobre la demanda de celulares. Y nadie, muy pocos, siempre va alguien, pero entre los millones de consumidores, muy pocos o casi nadie dice, caramba, está haciendo calor, quiero comprarme un celular, me antojé de un celular. Y mi modelo estará errado si yo asumo que esto es el de los helados. Estará errado mi modelo si no considero la temperatura para estimar la demanda de helados. ¿Listo? Ya, esa es la idea de supuesto. Un modelo tiene que reflejar la realidad y la realidad la basamos en supuestos, pero supuestos observables. ¿Listo? No podría, por ejemplo, hacer un supuesto errado, decir, los consumidores prefieren los precios altos. Ese supuesto, si bien es un supuesto malo para mi modelo. Porque me va a conducir a conclusiones erradas. Supongamos que los consumidores prefieren los precios altos. Ya, sí, yo puedo suponer, pero mi modelo va a ser equivocado, errado. ¿Qué tengo que suponer? Que los consumidores prefieren los precios bajos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, un modelo se expresa en términos matemáticos usualmente, donde tenemos variables que algunas son tomadas como datos, las exógenas que les mencioné, y otras son determinadas a partir de esos datos, de acuerdo a las relaciones establecidas, que son las endógenas, que también les comenté. Entonces, en un modelo tenemos variables endógenas, cuyo valor depende del valor que asuman otras variables. Acá en este ejemplo, ¿están viendo el Excel? ¿Sí? ¿Sí, no? Sí, profesor. Acá teníamos mi endógena cantidad, 100, las exógenas precio e ingreso. El ingreso se mantuvo constante, el precio subió a 2, mi endógena se va a tener que modificar. ¿Podré, con un ingreso de 100 y precio de 2, seguir comprando 100 unidades? No. ¿Listo? Ahora estoy en el Excel, en el PDF, por favor. Si no lo ven, me comentan, ¿eh? Entonces, ya, perfecto. Las endógenas. Y las exógenas, en sí, su nombre general es predeterminadas, porque hay endógenas rezagadas, ¿está bien? Y exógenas. Las exógenas pueden ser económicas o no económicas, pueden ser controlables o no controlables. Una económica, una exógena económica, por ejemplo, es la demanda de China por el cobre peruano. Y una exógena no económica es el COVID. ¿Afectó al PBI peruano? Sí. Y pueden ser controlables. Una controlable puede ser la tasa de interés que mostré hace un momento. ¿Está bien? Esa es una exógena controlable. Y una exógena no controlable es la demanda de China. No la puedo controlar. ¿Listo? Estas son las variables.
No se olviden, endógenas y exógenas. En general las denominamos exógenas, pero su nombre general es predeterminado. Y las variables, además de las variables, tenemos las ecuaciones, que muestran relaciones de comportamiento. Esta es una ecuación de comportamiento. Esta de acá. ¿Listo? Entonces, ecuaciones de comportamiento. Decimos, y es un f es una función de x, de r y de s. ¿Ok? Y z es una función de x, de t y de u. Y z en este modelito van a ser las variables endógenas. Y las otras, x, r, s, t y u, van a ser las variables exógenas, independientes entre sí. ¿Qué significa independencia entre exógenas? Significa que cuando yo hago este ejercicio, la respuesta que yo espero es sobre x. Es decir, ¿qué pasa si aumenta el precio del complementario? ¿Está bien? ¿Qué pasa si aumenta el precio del complementario? Yo espero que mi respuesta sea A. La endógena se modifica. No podría ser mi respuesta. Si aumenta el precio del complementario, ¿está bien? El ingreso va a aumentar. No. Se supone que ambas son exógenas y son independientes. ¿Listo? Muy bien. Muestran relaciones de comportamiento o funciones de determinación de unas variables por otras. Y en algún momento podemos hacer una condición de equilibrio. Podríamos decir y es igual a z. Pero para que eso ocurra, y y z tienen que tener por lo menos una variable común para poder resolver el sistema. Porque si z dependiese, por ejemplo, de w, no hay manera de hacer el equilibrio entre y y z. ¿Por qué? Porque y tiene unas variables y z tiene otras variables y no hay forma de juntarlas. La única manera es que z dependa de alguna variable que también afecta a y. Ahí sí la podemos mirar de manera conjunta. Ahora, esta relación va a tener que tomar alguna expresión. Alguna expresión. ¿Qué significa que va a tener que tomar alguna expresión? Volviendo a este nuestro grafiquito, a esta nuestra relación. Vean, acá. Y un detalle es que la macro es bastante gráfica, pero tenemos un pequeño problema con el gráfico. ¿Cuántas variables tenemos acá? XD, 1, precio de X2, ingresos 3, precio del complementario 4, precio del sustituto 5, gustos y preferencias 6, precio futuro 7, temperatura 8. Acá tenemos 8 variables contando la endógena. ¿Bien? ¿Cómo las podemos graficar? ¿En qué plano? No, plano es plano. ¿En qué dimensión? ¿Existen las 8 dimensiones? ¿Me pueden decir si hay 8 dimensiones? ¿Aló? Él es gráfica. ¿Podemos graficar en 8 dimensiones? No. No hay. Profesor. Hasta ahora, ¿cuál es el máximo de dimensiones que podemos tener en un gráfico? ¿Hasta 2 o 3? 3. Volúmenes, 3 dimensiones. Y 2 plano. ¿Cierto? Ok. Las 3 dimensiones existe, se puede graficar, pero es un poquito complicado. Eso se lo vamos a dejar para los ingenieros. Los ingenieros se rayan ahí con los volúmenes. En economía, en general, nosotros usamos el plano cartesiano. ¿Bien? El plano cartesiano. ¿Y eso qué significa? En el plano cartesiano, nosotros necesitamos
escoger dos variables. Necesitamos escoger dos variables. Una que va en un eje, ¿está bien? Y la otra en el otro eje. Por defecto, obviamente, una de las variables tiene que ser la endógena. ¿Ok? Acá podríamos poner la demanda, XD. En este eje vamos a medir XD. Y la pregunta es, ¿y qué variable es esta? ¿Cuál de estas tomamos? Precio de X, ingresos, precio complementario, precio de sustituto, gusto y preferencia, etcétera. Para tomar esa variable, nosotros necesitamos mirar acá. Por ejemplo, Y depende de estas variables. Z depende de estas variables. Ajá. ¿Cuál es la otra variable que yo tengo que tomar? ¿Alguien me puede decir? El X. X. X va a ser la que yo tenga que poner acá. ¿Por qué? Porque cuando quiera graficar la otra ecuación, ya tengo la variable común. En este ejemplo, aquí, ustedes deben haber visto en su introducción a la micro que la oferta XS también depende del precio. Y otras variables que ya no lo voy a mencionar. Ajá, entonces, acá yo ya tengo, puedo decir que este mi gráfico lo voy a poner en términos de precio de X. Acá mido X y acá mido el precio de X. ¿Listo? Entonces veamos. XD vale 100 cuando el precio es 1. Entonces, cuando el precio es 1, ¿está bien? XD vale 100. ¿Listo? Y cuando el precio es 2, XD va a valer 50. ¿Listo? Entonces yo tengo acá, este es un par ordenado. Entonces acá lo que yo tengo es este es un par ordenado y este es otro par ordenado. La pregunta es cómo se unen esos pares ordenados. ¿Ok? Nosotros en este curso, digamos, ¿cómo se pueden unir esos pares ordenados? Podrían unirse mediante una curva. Unirse mediante de forma cuadrática, cúbica, logarítmica, exponencial. ¿Está bien? Nosotros vamos a decir que estos dos puntos se unen por una línea. Vamos a establecer relación lineal. Vamos a trabajar con líneas rectas. ¿Listo? Entonces, para efectos de este curso vamos a asumir que la relación es lineal. Es decir, una línea tiene esta ecuación. Y es igual a más bx. ¿En qué otras palabras? Es decir, ¿cuál es la ecuación de esta recta? Si la función va a ser xd es una función de precio de x, esa va a ser la relación funcional. XD es una función de precio de X, ceteris paribus, otras variables. Y la forma lineal de esto va a ser que XD va a ser igual a A más menos
Lo voy a poner así, no, para no perder tiempo. Más menos, ¿está bien? B por precio de X. Así. En este caso es menos. Si la curva es positiva, será más. ¿Está bien? Precio, sí. ¿Listo? Entonces, vamos a trabajar con este tipo de expresiones. Vamos a trabajar con este tipo de expresiones. Ecuaciones de línea recta. Es decir, la demanda se puede reducir a una ecuación. La oferta será una ecuación. Vamos a trabajar con sistemas de ecuaciones. ¿Listo? Muy bien. Si alguien dice, caramba, no sé la línea recta, no se preocupe. Hay una sección matemática. No sé si nos alcanza esta clase o parte de la siguiente, pero tengo que garantizar que todos dominan línea recta porque todo el curso en lo que sigue es línea recta. Aplicación económica de la línea recta. ¿Ok? Entonces, para efectos de este curso vamos a asumir que es lineal, ¿no? Y acá vamos a trabajar con dos líneas rectas, por ejemplo. ¿Listo? Y una línea, Z otra línea. El tercer elemento de un modelo económico, además de las variables y las ecuaciones, es tal vez más importante el tema de los parámetros, que muestra el grado de relación existente entre las endógenas y las exógenas. Por ejemplo, aquí en adelante vamos a hablar ya en términos matemáticos. La función matemática, y es un f de x. Si x varía, y varía, sí. La pregunta clave que la define el parámetro es ¿cuánto varía? En términos económicos, para nosotros eso es sensibilidad. ¿Listo? Vean, este mismo gráfico, que ya lo hemos visto. Y con X. Y la endógena, X la exógena. Entonces, dado X, hay un Y. Si X cae, Y aumenta. Estamos estableciendo una relación inversa. ¿Listo? Muy bien. Pero esta misma relación inversa la podemos entender así. Cuando X cae, Y aumenta. En ambos casos hay relación inversa. Y también puede ser así. Cuando X cae, Y aumenta. ¿Cuál es la diferencia? El grado de influencia de X sobre Y. Por ejemplo, acá podríamos decir que la variación es más o menos equivalente. Cae en X valores, digamos, cae en 5, sube en 5. Pero acá, cae en 5, sube en 1. Cae en 1, sube en 5. En ambos casos, en los tres casos, perdón, la relación es inversa. Pero el parámetro es diferente, la sensibilidad es diferente. El valor es diferente. Y a lo que íbamos hace un momento hablábamos de la sal. Y hay casos en los cuales cuando X varía, Y no varía. Y hay casos en los que, dado un X, hay diferentes valores de Y. Este ejemplo es el de la sal. ¿Es el de la sal? Sí. Diferentes precios de X no modifican la cantidad de sal. Esto es, por ejemplo, el caso de las quimioterapias. Un médico me recomienda 10 quimioterapias y tengo que ponerme las 10 quimioterapias. ¿Qué pasa si voy al a la clínica y me dicen, señor, las quimioterapias han bajado de precio? Yo no podría decir, caramba, las quimioterapias se han abaratado, entonces me voy a poner 5 quimioterapias más aprovechando que son baratas. Es un ejemplo cruel, pero es así. Y va a ser la misma cantidad independiente del precio. ¿Listo? Muy bien. Este podría ser un ejemplo de oferta, ¿no? Para cualquier precio, la oferta sigue siendo la misma, pero sobre esto volvemos un poquito más adelante. ¿Está bien? Entonces, es necesario que entiendan el concepto de parámetro de sensibilidad. Esto pueden ser 3 curvas de inversión. Este inversionista puede ser muy sensible al precio, este inversionista puede ser poco sensible al precio.
sensibilidad intermedia. ¿Ok? Entonces, los parámetros son elementos claves. Y aquí viene la línea recta. Vamos a hablar de la línea recta. ¿Ok? Este punto ya lo habíamos visto. Sea y una función de x, r, s, m y n. ¿Está bien? Si x sube, acá es para x baja. Sí, acá un poquito está errado la flecha. Si x baja, ¿está bien? Y va a subir. En este ejemplo. Si x baja, y va a subir. ¿Listo? Si x baja y la relación es inversa, y va a subir. La derivada parcial de y respecto de x es menor que 0. Entonces vean que vamos a tener un y' debido a x'. Pero el resto ha permanecido constante. ¿Cómo se unen A y B? Estamos estableciendo que la forma lineal, entonces vean, la primera ecuación será y igual a A menos BX. El nuevo valor de y va a ser igual a A, que no se ha movido, B, que no se ha movido, por X'. ¿Ok? Aquí es necesario mirar con mucho cuidado e interpretar económicamente varias cosas. Vean, cuando X es igual a 0, ¿está bien? Si X vale 0, ¿alguien me puede decir cuánto vale Y? A. Presten atención, jóvenes, que esto es clave para todo el curso. Cuando X sea 0, Y va a valer A. Y ese par ordenado, ¿dónde está? Ubicado en este punto. Porque en este punto el par ordenado es 0, Y, o sea, 0, A. ¿Listo? Perfecto. Y la pendiente de esta curva va a ser menos B. Aprovechando. Y me pueden decir, ¿cuánto vale X cuando Y sea 0? ¿Cuánto vale X cuando si Y sea igual a 0? A entre B. X va a ser igual a A entre B. Entonces, ¿y este valor dónde lo tenemos? Lo tenemos acá. En este punto, ¿está bien? Este punto va a ser A sobre B. El par ordenado va a ser A sobre B, 0. ¿Está bien? Y lo voy a escribir por si acaso para que... Este par ordenado es A sobre B, 0. ¿Está bien? Y este par ordenado A sobre B. Así. Listo. ¿Está bien? Entonces, muy bien. Ya. Entonces,
Perfecto. Entonces, ¿ok? Esa es la lógica que vamos a tener en mente. ¿Listo? Listo. Entonces, vean, A va a recoger el efecto de las otras exógenas. Es decir, ¿qué pasa acá? Esta curva la hemos derivado modificando X. Entonces, la curva recoge el efecto de X sobre Y a través de la pendiente del parámetro B, que es la sensibilidad. ¿Y qué cosa? ¿Aló? Profesor, una pregunta. Arriba no sería 0, en vez de 0, entre B. Perdón. 0, exactamente. Me emocioné. 0, sí, muy bien. Muy bien, y vamos a ir con un error. Entonces, observen. La curva recoge la relación entre Y y X a través de la pendiente. Y la pregunta es, ¿y qué pasa cuando se mueven estas otras? Cuando se mueven estas otras, no se va a ver afectada la B ni la curva. ¿Bien? Se va a ver afectado A. Porque A va a recoger el efecto de todas estas. Que si se mueven estas, se va a mover Y a través de A. Por eso es importante tener en cuenta que A recoge el efecto de las otras exógenas. Y A puede ser positivo, pero A también podría ser 0 o podría ser negativo. Ahorita vamos a ver eso. B puede ser negativo, puede ser positivo y todo eso. Entonces, B refleja la sensibilidad de Y frente a X y la recta expresa la relación entre X y Y. Inversa en este caso. ¿Listo? Muy bien, acá está la precisión de que cuando Y es igual a 0, X vale A sobre B. Entonces, aquí vamos a tener los interceptos. Intercepto en la endógena, intercepto en la exógena, la pendiente. Lo que más nos interesa mirar es el intercepto en la endógena, porque el intercepto en la endógena va a recoger el efecto de las otras variables exógenas que influyen sobre la endógena. ¿Listo? Muy bien. Entonces, pensando en esto mismo, pero con un A igual a 0 o un A negativo, así sería la curva. Matemáticamente es válido, pero en general, cuando nuestra curva es negativa, estos valores es probable que los encontremos, es probable que no los encontremos. Por ejemplo, cuando hablamos de un déficit fiscal, es probable que el gráfico sea negativo, ¿está bien? O sea positivo. Luego, cuando lleguemos a graficar el déficit fiscal, es probable que nos encontremos con un gráfico. Estoy acá. El déficit fiscal podría expresarlo así. Pero si estoy hablando de la balanza comercial, también podría expresarla así. Y este valor podría ser positivo o negativo. Es decir, el gráfico de la balanza comercial o de déficit fiscal podría ser así, o si es que A es igual a 0, podría ser así, o si es que A es menor que 0, podría ser así. En principio vamos a empezar trabajando de esta forma. Con una línea recta, con pendiente negativa, con un A positivo. ¿Pero existe la posibilidad que A sea igual a 0? Sí. ¿Existe la posibilidad que A sea negativo? Sí. Pero eso lo vemos más adelante. Primero pensemos en este caso. ¿Ok? Muy bien. Ahora, pero también hemos visto que este valor pueda ser plano. ¿Está bien? O que sea así vertical. Y eso ya tiene que ver con B. Entonces, B, ¿qué valores puede tomar? Puede tomar un valor negativo, pero también un valor igual a 0 o un valor vertical, que eso lo veríamos acá. ¿Está bien?
¿Qué casos podríamos tener? El caso de B igual a 0 con A positivo. El caso de B igual a 0 con A igual a 0. El caso de B igual a menor que 0 con A, perdón, B igual a 0 con A menor que 0. ¿Está bien? En otras palabras, esta curva con un A positivo lo hemos mirado acá, pero la curva podría ser con un A igual a 0 o con un A negativo. Estoy planteando todos los escenarios. El escenario, entre comillas, normal con el que vamos a trabajar en estas primeras clases es este. Pero acá hay dos valores que hay que mirar. Que acá A es positivo. ¿Está bien? ¿A podría ser igual a 0? Sí. ¿Dónde está un A igual a 0, pero con B negativo? Este. ¿Dónde tenemos un A menor que 0 con B negativo? Este. Perfecto. ¿Y A siempre va a ser negativo? No. ¿Dónde veríamos B siempre va a ser negativo? No. ¿Habrá casos de B igual a 0? Sí. ¿Dónde los vemos? Ajá. Los vemos acá. Pero hay que combinarlo con A. Si A es positivo, este sería el gráfico con B igual a 0. Si A es igual a 0 y B es igual a 0, este sería su gráfico. Y si A es negativo y B es igual a 0, este sería el gráfico. ¿Se presentarán estos casos a lo largo del curso? Es posible. Creo que, pero en general vamos a trabajar con este caso. Si es que en algún momento B es igual a 0. ¿Listo? Muy bien. Y el caso de una curva con pendiente positiva, acá la tenemos. Hemos trabajado con Y. Hemos trabajado con Y. Imaginemos que Z tiene relación positiva respecto a X. Esta sería. ¿Bien? Esta sería. Z en función de X, relación positiva. Z en función a X, relación Z en función a X, relación positiva. ¿Cuál será la forma lineal? Será Z igual a C más DX. ¿Está bien? Z igual a C más DX. No repito A y B porque lo estamos usando para la otra ecuación. Entonces, C, ¿qué cosa va a recoger? El efecto de las otras exógenas. D va a recoger la sensibilidad de Y frente a Z. Y la línea recta expresa la relación entre Z y Y. Esta curva me está expresando la relación entre X y Z. ¿Cómo es la relación entre X y Z? Positiva. Y esa relación positiva me dice que esta pendiente tiene este valor positivo. Y cuando X es igual a 0, ¿cuánto vale Z? Vale C. Igual que en el caso anterior. ¿C va a ser siempre positivo? No. C podría ser igual a 0 o podría ser negativo. Si combinamos C con una pendiente positiva para diferentes opciones, la tenemos acá. C igual a 0 partiría del origen y la pendiente positiva. C negativo partiría del lado negativo y la pendiente positiva. ¿Listo? ¿Y D puede ser igual a 0? Claro que sí. Entonces, vamos a combinar D igual a 0 con C menor que 0, con C igual a 0 o con C positivo, que estaría acá. C positivo con D igual a 0. C igual a 0 con D igual a 0. C menor que 0 con D igual a 0. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Vamos a hacer estática comparativa. Y para eso vamos a regresar
a este caso. Este caso. ¿Está bien? Donde decíamos que y es igual a menos b por x. ¿Listo? Muy bien. Entonces, este caso lo estoy recogiendo acá. Y es una función de x, de r, de s, de m y de n. X influye negativamente, R positivamente, S positivamente, M negativamente, N positivamente. La forma lineal, que en sí recoge la relación Y con X, es Y igual a A menos BX. ¿Ok? El gráfico está acá. Cuando X es igual a 0, tenemos el intercepto en las endógenas. Cuando Y es igual a 0, tenemos el intercepto en la endógena, en la exógena. Y este valor de B negativo lo recogemos acá. ¿Listo? Ya tenemos nuestro gráfico. Vamos a hacer estática comparativa acá. Observen. ¿Qué es la estática comparativa? Implica un escenario en el que se modifica una variable exógena o parámetro y se evalúa el efecto sobre la endógena. Para identificar con precisión el efecto de ese cambio, la estática comparativa implica mantener constante el resto de variables exógenas y parámetros. En nuestra ecuación, acá en esta ecuación, vamos a hacer estática comparativa. En la ecuación y igual a menos bx, la estática comparativa implica concluir, por ejemplo, que si A aumenta, si acá A aumenta, y va a aumentar. Pero eso se cumple si y solo si B y X permanecen constantes. ¿Por qué? Porque B y X tienen influencia negativa. La única manera de concluir que cuando A aumenta y aumenta es que estos de acá permanezcan constantes. Si B cae, Y aumenta. Eso se va a cumplir si y solo si A y X permanecen constantes. Finalmente, si X cae, Y aumenta. Ello se cumple si y solo si A y B permanecen constantes. ¿Listos? ¿Cómo vemos esto gráficamente? Gráficamente lo tenemos acá. Vamos a hacer un gráfico moviendo A. ¿Qué significa? Que A va a aumentar, pero la pendiente y X va a permanecer constante. Eso lo vemos acá. Vean, ¿ah? Si A aumenta, Y aumenta. ¿Está bien? Entonces, A pasa a A'. Gráficamente la curva se desplaza hacia arriba al mismo X, al mismo B. ¿Está bien? ¿Qué ha pasado con esta curva? Se ha desplazado paralelamente hacia arriba. Porque acá está la endógena. Se ha movido el intercepto en la endógena. La economía ha pasado del punto A al punto B. ¿Listo? Muy bien. El otro ejercicio. ¿Qué pasa si B cae? Si es que B cae, si B cae y aumenta. ¿Eso qué significa? Si se dan cuenta acá, A entre B prima. B prima es menor. Un número menor da un resultado mayor. Por eso este punto se mueve para acá. En este eje tenemos que vale A. No se mueve nada. Acá no está B. Entonces la curva se ha movido en este sentido. Y el resultado es que Y aumenta. Sí, efectivamente. Dado X, para el mismo X, la economía ha pasado de A hacia B. Finalmente, si X cae, manteniendo constante A y B. A no se mueve, B no se mueve. Si A y B no se mueven, esta curva no se mueve, ni cambia de pendiente. La disminución de X ha producido un Y mayor sobre la misma curva. La economía está pasando de A hacia B. Vean, 3 formas diferentes para la misma ecuación. En los 3 hemos hecho estática comparativa. Muchachos, he llegado exactamente a las 10. En la próxima clase ya hablamos del equilibrio. Solo una curiosidad. Ustedes dirán, ¿y estas láminas amarillas qué cosas son? Esta es una tarea para ustedes, estática comparativa con la curva con pendiente positiva. Y esta es otra tarea, ¿está bien? Con una diferencia. Acá la endógena la tenemos en este eje y la exógena en este eje.
Este mismo ejercicio está en el lado amarillo, pero con una diferencia. ¿Qué pasa si la endógena la ponemos acá y la exógena la ponemos acá? Miren este dato, este detalle. Tarea para ustedes, por favor. En la próxima clase hablamos del equilibrio. La curva con pendiente negativa y la curva con pendiente positiva. Y esta es la solución. Este es el sistema de ecuaciones que va a acompañar nuestra economía. ¿Listo, muchachos? En la próxima clase ya vamos a introducir esta cuestión matemática en un modelo económico. ¿Ok? El PPT está colgado, si no me equivoco, el modelo económico. Si no tienen alguna pregunta, yo lo dejaría ahí. La dinámica, por favor, así mantengámosla interviniendo. De nada sirve que yo hable y ustedes estén sin intervenir. Necesito que me entiendan. Profesor, todo lo amarillo es tarea, ¿no, profe? Es lo amarillo. Ahorita les digo, déjenme presentar. En la próxima clase, voy a preguntarles sobre esto de acá, que es la estática comparativa con la línea con pendiente positiva, y esta que es la amarilla, que es la estática comparativa, ¿no? Que es con la línea con pendiente negativa, pero cambiando el eje. En este eje ponemos la endógena y en este ponemos la exógena. ¿Por qué es importante esto? Porque ustedes en su curso de introducción a la micro deben haber estudiado la curva de oferta y de demanda. En esa curva de oferta y demanda, la exógena está acá y la endógena está acá. ¿Listo? Muy bien. Con esto empezamos la próxima clase, con estos 3 temitas, esto que está quedando de tarea para ustedes. ¿Ok? Y conmigo el equilibrio. ¿Listo, muchachos? A menos que tengan alguna pregunta, yo lo dejo ahí. Ninguna pregunta. Sigan cuidándose, por favor. Mascarilla, no se olviden. Nos vemos entonces. Cuídense.